Una producción realizada con el apoyo del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco. Cine, Análisis, reflexión, cultura, conversación, diálogo, inspiración, historia. Educando a través del cine. Películas que enseñan. Historias que inspiran. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? En una nueva podcast de aquí que se llama Educando a través del cine, que producimos aquí en la UAM Xochimilco, la línea de teoría de análisis cinematográfico. Y en el día de hoy pues vamos a platicar con los estudiantes de la línea de teoría de análisis cinematográfico, con Mario y con Juan, sobre una película muy interesante, ¿no? De Irán, del año 1990, que se llama Close Up, del director Abbas Kiarostami, ¿no? Muy famoso director, ¿no? Cosmopolita, conocido en todo el mundo. Y bueno, es una película que ya nos harán el análisis los compañeros, pero que ha sido considerada una de las películas más interesantes de los últimos años, ¿verdad? O sea, sí, considerada una joya, digamos, de la cinematografía mundial. Vamos a pasar ahorita a la reseña para que sepamos de qué se trata y más o menos lo que significa esta obra, y regresamos. Close Up es una obra centrada en lo importante que puede llegar a ser el cine en la vida de los seres humanos modernos. Aborda temas como la desconfianza entre las personas dentro de una gran urbe, la falta de oportunidades laborales, la impartición de justicia y, sobre todo, la necesidad de difundir y preservar el arte en la actualidad, así como brindar espacios y dar oportunidades a los creadores. Es una reflexión en torno a valores como el perdón, la comprensión, la piedad y la honestidad. ¿Cuál es la historia que cuenta la película? Híbrido entre documental y ficción, este drama cuenta la historia de Hossein Sabzian, un hombre pobre, divorciado y desempleado que siente un amor intenso por el cine. Hossein, haciéndose pasar por el mítico director Mohsen Makhmalbaf, engaña por unos días a los miembros de la familia Ajanka, quienes pertenecen a una clase social más alta y son igualmente cinéfilos. Gracias a un periodista y a un amigo de la familia, el engaño de Hossein Sabzian es descubierto y él es llevado a juicio acusado de fraude y usurpación de identidad. Abbas Kiarostami, director de la película, lo entrevista en la cárcel y le representa el polo opuesto a la belleza tradicional del cine de Occidente y apuesta a la simpleza para alcanzar la máxima calidad artística. ¿Cómo calificarías la película y por qué? Según las últimas listas elaboradas por el Sight and Sound y el British Film Institute, en las que fueron consultados cientos de directores y críticos de cine de todo el mundo, Close Up de Abbas Kiarostami es una de las 100 mejores películas de la historia. Su honestidad, la peculiaridad del caso que trata y la dimensión poética que alcanzan sus imágenes colocan a esta película entre las mejores obras maestras del mundo y le otorgan el título del mejor documental sobre cine jamás realizado. Pues estamos aquí de regreso con los compañeros aquí de la línea de teoría y análisis cinematográfico, analizando esta película de Close Up. Y queríamos saber qué Mario, vamos a empezar con Mario, ¿no? Mario, que fue quien la escogió, que fue quien nos hizo la reseña. ¿Qué podemos aprender realmente de esta película? Esta es la pregunta que siempre nos hace comenzar la conversación. ¿Qué podemos aprender de esta película? Bueno, pues como bien señala usted, Abbas Kiarostami es el director iraní más famoso de la historia del cine. Iraní, por supuesto. Y Close Up es su obra maestra, considerados por muchos como el mejor documental de la historia del cine. Y bueno, pues esta historia de Hossein Sabzian, el cinéfilo que se hace pasar por Mohsen Makhmalbaf, otro de los grandes directores, ese desgraciadamente mucho menos conocido en Occidente, pero que en algún momento de la historia se le vio a la par de Kiarostami, ¿no? En importancia y en calidad. Y pues bueno, estos dos genios se unen en este documental ficcionalizado en gran medida, para contar una historia que yo considero podríamos calificar de quijotesca.
Es un Quijote, un tipo que de ver tanto cine, de apasionarse tanto por el cine, termina por soñarse cineasta, termina por creerse cineasta. Y bueno, no... Antes de entrar como tal a la película, quisiera hablar un poquito de la importancia de Mohsen Makhmalbaf, que es el personaje al que imita. Exactamente, al que le roba la identidad Hossein Sabzian. Y Makhmalbaf sería como para nosotros decir Alejandro González Iñárritu o Alfonso Cuarón. Es ese nivel de importancia en Irán para este director. Y en un trance de enamoramiento por el cine, le llega esta necesidad de pues ver su vida transformada en la vida de este otro director, ¿no? Y Kiarostami pues se entera de esta situación en un artículo que lee, un artículo un poco amarillista titulado El falso Makhmalbaf. Y bueno, pues hace este documental que, como diría Martin Scorsese, es una obra en la que todo lo cinematográfico, absolutamente todo el lenguaje y el recurso cinematográfico está puesto de una manera para que sea sencillo. Es la gran apuesta de la estética iraní y en específico de la estética de Kiarostami. La sencillez absoluta para lograr la profundidad absoluta. Y bueno, para iniciar el análisis, yo quisiera ir como tocando como puntos nodales de la obra. Y al inicio vemos a este periodista que hace el reportaje del falso Makhmalbaf, ¿no? Y él menciona que la historia le parece orianí, por Oriana Fallaci, que es su modelo a seguir como periodista. Y me parece muy interesante que se mencione, que sea de los primeros nombres que salga en esta película, el de Fallaci, que nosotros la conocemos muy bien en México porque ella fue víctima del Batallón Olimpia en el 68, la balacearon por la espalda, ¿no? Cobardemente. Pero ella también es famosa porque insultó a Jomenei, al ayatollah, en una entrevista. Ella se quita el hijab enfrente de él y le dice tirano, ¿no? Pero también es famosa por todos los reportajes que hizo a grandes directores, entre ellos Orson Welles, Fellini, Pasolini. Entonces, el referente a Oriana Fallaci refiere a estos dos mundos: el mundo de la realidad del Irán de aquella época, del Irán de los ayatolás, de la revolución musulmana, y por otro lado el universo cinematográfico, ¿no? También por ahí hablan de Peter Bogdanovich. Y bueno, ahí ya con ese simple referente, Abbas Kiarostami sienta las bases para lo que va a ser este documental, que va todo el tiempo entre la realidad y la ficción, tanto en su hechura como en su contenido. Pero bueno, no sé si Juan quiere abordar esto desde el punto de vista más filosófico o ya como del análisis fílmico. Yo de entrada dejaría este análisis aquí. Y tú, Juan, que pues ¿cuándo la viste la película? ¿La viste para comentarla para este programa? ¿Ya la conocías? ¿Tenías algún antecedente? Sí, justo ya había tenido la oportunidad de verla antes, hace ya varios años, pero precisamente le comentaba a Mario hace un momento que la primera vez que la vi me había parecido muy confusa y sencillamente me había quedado con la impresión de que era una buena película, pero no había entendido bien. A lo mejor en los subtítulos, porque también ese es un problema del cine iraní, ¿no? También puede ser. Que hay un problema de entrar en contacto, porque luego los subtítulos no son, sí, no son tan claros. Y entonces no son tan claros, sí. Y tan precisos. Pero bueno, ya en esta segunda oportunidad, después de haberla discutido, porque también la hemos discutido en otras clases, la pude ver con más calma y ya me quedó mucho más claro. Entonces bueno, es lo que pasa también en general con la literatura, ¿no? Del goce que se siente cuando uno vuelve a esa obra y siempre va a encontrar cosas nuevas. Y en la película también se hace referencia a la necesidad de ver las películas varias veces. Sí, justo. ¿No? Justo el personaje lo menciona varias veces, ¿no? De que solo la has visto una vez, no, tienes que verla varias veces. Es que tiene varias lecturas. Siempre una película tiene múltiples lecturas. Hemos estado analizándolo aquí en el programa y cómo es que en realidad
a las películas, cuando se quiere sacarle jugo, cuando se quiere aprender algo de ellas, pues tenemos que verlo en distintos planos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nunca termina uno de agotar el tema de una película, ¿no? Sí, y justamente creo que esa es una de las cosas que Kiarostami quiere mostrar, bueno, a través de los distintos elementos del lenguaje, pero creo que sobre todo de la narración, de la estructura narrativa, porque algo que no me había fijado en la primera vez que la vi, es que, bueno, sí, tiene una estructura que no es lineal, claramente, pero no me había dado cuenta cómo regresa al final al inicio y así se configura como una estructura que uno podría decir que es un tipo de estructura sándwich. Ok. Entonces me hizo pensar también como en Rashomon y todo este tipo de películas que intentan mostrar un mismo hecho desde distintas perspectivas, porque ya recordarán ustedes que al inicio se muestra como la perspectiva del taxista, del periodista, pero nos quedamos ahí con el taxista y no sabemos qué está pasando adentro, como que qué está pasando. Bueno, que esa es otra de las cosas muy interesantes del cine de Kiarostami, que le gusta retratar la vida cotidiana, el que no pase nada, ¿no? Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención lo de la lata. Exactamente. ¿No? La lata rodando por la calle que pues se detiene, es una secuencia larga, bastante larga, en donde el personaje es una lata, ¿no? Y te está hablando de la cotidianidad de un taxista que está esperando que pase algo en esa casa, ¿no? ¿No? Es una cosa muy interesante de ese cine, ¿no? De que tan naturalista, ¿no? Que es el cine iraní, ¿no? O cuando menos de este autor, ¿no? ¿No lo creen? ¿No lo viste tú así? Sí, también justo antes, ¿no? Recogiendo las flores, así con esa delicadeza. De la basura, ¿verdad? Sí, esperando a que algo ocurra. Son momentos de una cotidianidad que pues uno termina identificándose porque uno ha estado en esas situaciones esperando a alguien que salga de una gestión que no saben en qué va a terminar, que en este caso es una gestión policial, ¿no? Es una gestión policial, pues se trae un par de policías ahí para aprender al impostor, ¿no? Que después, más adelante en la película, nos vamos a enterar cómo estuvo la situación que pasó allá adentro, que también es otra la genialidad de la edición y del montaje de la película, ¿no? De cómo es que el principio después se integra la mitad de la narración y luego el final, como tú dices, tiene una estructura, tú le dices sándwich. Sí, ¿Por qué no abundas un poquito más en eso? No, estaba pensando en algunos, lo llamo así por a falta de un nombre mejor. Estaba pensando en la estructura gramatical que tienen algunos idiomas. Por ejemplo, de que no siguen sujeto, verbo, complemento, sino sujeto, complementos y verbos. Entonces le llaman así como que estructura sándwich. El alemán, por ejemplo. El alemán, que pasa así. No se me ocurrió algo mejor, pero el punto sí fue ese. Entonces ya para el final vemos que regresa y ahora vemos lo que está pasando dentro de la casa. Entonces esa estructura me pareció genial y sí hemos visto, es común no ver estructuras fragmentadas y cada vez más en el cine posmoderno, pues. Pero estamos hablando de una película de los 90s. Del 1990. Exactamente. O sea, inmediatamente después de la revolución islámica. Sí. No, que eso también es notorio porque todavía no hay, digamos, un régimen totalitario, están en la transición, entonces todavía hay posibilidades de llevar a cabo esta producción, porque también es una cosa bien interesante, y yo creo que de eso nos podrías hablar tú, cómo es que se mezcla el pietaje de una filmación original, que es como documental, ¿no? Que se quiere filmar el juicio, ¿verdad? Y se va integrando ese material, ¿no? Que se filmó en el momento, porque también está basado en hechos reales. Tengo entendido que esto en realidad es una reconstrucción de algo que sí sucedió, ¿no? Sí, totalmente. Los protagonistas de esta historia son los protagonistas del caso real. Él toma a Hossein Sapsian, que pues es un verdadero trabajador de imprenta, pobre, divorciado, que sí se hizo pasar por Makhmalbaf y lo pone a actuar de sí mismo. Pero el juicio que aparece ahí, ese sí es completamente real. Ese sí todo lo logró capturar contra todo pronóstico. Le dieron el permiso de grabarlo, le dieron el permiso de adelantar el juicio. La película se hizo más o menos como en 40 días, si no mal recuerdo. Y tiene esta habilidad de borrar esas fronteras entre ficción y realidad. Porque, bueno, como bien señalan ustedes, ahí se ve ya
socialmente como muchos problemas reales, ¿no? La falta de trabajo que hay, la pobreza, la cuestión, pues el mismo taxista que habla de su experiencia en la guerra, ¿no? Acaba de pasar la guerra del Golfo. Un realismo que siempre está como en el cine iraní, mezclado con estas otras características que pueden ser hasta surrealistas a veces, ¿no? Como lo de la lata, por ejemplo, pues ¿por qué lo pone, no? Eso es, o sea, no viene acorde con la narración. O no sé si recuerden que también hay una escena donde llega un vendedor con unos guajolotes y se les acerca al taxi, ¿no? No, más bien ellos le preguntan la cierto, dirección. Sí, cierto, le preguntan y él les ofrece los guajolotes. No sé la dirección, pero te ofrezco unos guajolotes. Exactamente. Entonces, que bueno, sabemos que en ciudades como Ciudad de México o como Teherán, pues es normal, ¿no? Pero pues es como raro, ¿por qué lo deja, no? Y yo creo que otra vez, ¿no? Regreso a mi analogía con el Quijote. Cervantes fue un escritor que nunca le preocupó mucho ser perfeccionista. Que decía, pues bueno, si se nos va que el burro de Sancho se perdió y luego aparece, pues no se van a dar cuenta, ¿no? Ahí déjalo. Kiarostami es un poco así, tiene esa actitud. De repente, pues se va el sonido y pues, no sabemos qué está diciendo Makhmalbaf y qué está diciendo Hussein, pero yo pensé déjalo que era un efecto, también hubo un momento en que se le fue el sonido así. Pues no, o sea, se la ha de haber ido porque el equipo estaba viejo y así lo dejó, ¿no? Es como esa belleza de encontrar el error. Y yo creo que por eso esta película es muy importante hoy en día, porque creo que es una obra que es imposible replicar con inteligencia artificial. Absolutamente. O sea, tiene tanto de humano a todos niveles. Hasta los errores estos, ¿no? Que exactamente es lo que la hacen bella, ¿no? Que es una película que parece que cualquiera la puede hacer. Nada más encontrando una buena historia y bueno, o sea, en esta estructura, que sí es raro, esta estructura que Juan denomina como sándwich. Normalmente las películas iraníes que hemos analizado aquí en este podcast son lógico-cronológicas. Sí. Es decir, tienen un principio, un fin, un desenlace pues muy, muy estructurado, ¿no? Lógicamente. Y esta no. Y hay teóricos que dicen que eso es una influencia de la poesía persa, en específico de un tipo de poemas que se llaman los ghazales, que son poemas que los versos no siempre tienen que ver unos con otros, que son más bien como fragmentales, como fractales, como fragmentarios, y que pues Kiarostami era poeta, ¿no? Antes que director, y que puede ser que él instituye esta lógica poética en el montaje del ghazal cinematográfico, ¿no? Entonces, bueno, también sí, sin duda es posmoderno porque tiene estas rupturas, estas hibridaciones de géneros, esta experimentación, pero también termina por ser muy clásico, ¿no? Porque es una película, digamos, que viene siendo una película típica del juicio, ¿no? Como hay muchas gringas, ¿no? De que se clavan en el juicio. Pero lo que pasa es que aquí en la mecánica del juicio y la dinámica del juicio, que es real, ¿no? Porque eso sí es un documento real, no ficcional, empieza a dar unas explicaciones filosóficas. Y la relación que tiene este personaje con el cine, sí te diste cuenta, ¿no? Sí, justamente también hacia allá quería comentar cómo el arte dignifica o cómo el arte puede llegar a redimir, en este caso el cine. Porque cuando le preguntan por qué lo hace, una de las primeras respuestas que da es porque como cineasta se sentía más respetado, o sea, como que adquiría un mayor estatus social, le hacían caso. Entonces, gracias al cine y a esta figura, un personaje marginal en una sociedad bastante marginal, cobraba protagonismo, le daban voz. Entonces, también pensaba un poco en lo que por allá en algún lugar nos menciona Rancière del reparto de lo sensible, que no solo se da en la política, sino también en el arte, pues. Entonces, como que ahora estos personajes que no tienen voz, adquieren voz a través del cine, justamente. Pero sí, creo que es una de las cosas que más me quedó sonando. ¿Por qué realmente lo hace? No sé.
porque se sentía respetado, porque sentía que le obedecían, porque se sentía empoderado, simplemente porque le creyeron que era un director famoso, ¿me entiendes? O sea, entonces ahí es donde dices tú, y luego se da cuenta, porque esa es otra de las cosas que platicábamos hace un rato, que en realidad no es que quisiera ser director, porque no tenía los conocimientos, por eso es que lo descubren, ¿verdad? Sino que en realidad lo que le gustaba era ser actor, ¿no? Y también era otra forma de expresión de él, de sentir que estaba representando algo, ¿no? Poco no es interesante pues ese descubrimiento que hace en el mismo juicio, porque ahí en el mismo juicio se descubre actor, ¿no? Tanto así que le preguntan, ¿y no estás actuando en este momento, no? ¿Tú qué piensas de esta? Porque el juicio es interesantísimo, ¿no? Sí, no, también ahí me quedé pensando en bueno, algunos problemas sobre la identidad y, bueno, concretamente acerca de cómo nos percibimos a nosotros mismos. Y pensaba en otras referencias cinematográficas, no sé si han visto Cómo ser John Malkovich o Quiere ser John Malkovich, exacto, no sé cómo lo traducen. Sí, entonces que a través de ¿cómo se llama? Un pasadizo secreto, se puede llegar a la mente directamente de un actor famoso, ¿no? Y estar ahí, saber qué se siente justamente ser respetado y ser famoso y ser visto con admiración y demás. Entonces, justamente también creo que estos problemas de identidad son los que aborda esta película. Claro. Y ahí también habría que mencionar, bueno, también está, por ejemplo, Persona de Bergman, ¿no? También como traslape identitario en el cine. Y también está la conciencia de que ya son parte del cine, ¿no? ¿Qué pasa en el Quijote? En el Quijote los personajes en la segunda parte se vuelven conscientes que son personajes literarios, ¿no? Y porque ya se hizo famosa la primera parte y está el Quijote de Avellaneda y todo esto. Hay yo creo que 3 niveles cinematográficos en close-up, ¿no? El primero es el referencial con la película El ciclista de Makhmalbaf. Ahí hay como una relación de espejo entre las dos películas. El personaje dice que él se identifica con el personaje y en el sufrimiento de esa película. Exactamente. Ahí hay un primer reflejo. Después está la película que él quiere hacer. Hussein quiere hacer esta película donde 2 hombres se suben a una motocicleta y se vuelven amigos. Y es su sueño, era lo que tenía en mente, ¿no? Está ensayando con el hijo de la familia, ¿no? Exactamente, sí. Y ahí andaba viendo la locación y todo esto. Y finalmente está Close Up, que es la película de Abbas Kiarostami sobre este hombre que quiere hacer una película a partir de robar la identidad de Makhmalbaf. Entonces tenemos que simultáneamente estamos viendo 3 películas en una, ¿no? La referente a Close Up, a El ciclista, Close Up, y la película que sueña dirigir Hossein Sapsian y que termina por ser... Por hacerse realidad, ¿no? Claro, por hacerse realidad, nada más que dirigida por Abbas Kiarostami. Y por eso ese final es tan hermoso de que se vayan los 2 en la motocicleta, ¿no? Qué interesante, ¿no? No, y lo bonito también es cómo es que, digamos, este personaje ama el cine, ¿no? Y cómo es que logras esta farsa, porque la familia a la que trata de engañar también ama el cine, ¿no? Y resulta que el juez que lo juzga también ama el cine. Entonces resulta que es una película en donde es por amor al cine que sucede, ¿no? O sea, o tú como la ves, es así como el cinéfilo por antonomasia, ¿no? Es una película del cinéfilo por antonomasia, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, yo digo que sí, y también como discutíamos antes, una película que todo estudiante de cine debería ver definitivamente, porque es como una masterclass de cine y sobre todo de lo que hemos comentado un poco, de que las fronteras entre realidad y ficción no están tan claramente definidas, porque uno luego le está viendo y ya no sabe qué ha sido recreado y qué ha sido filmado realmente. Entonces, por eso yo creo que en mi experiencia particular, la primera vez que la vi me pareció tan confusa y como que no entendí. Pero es que pudo ser porque tanto la familia como el personaje, que en realidad sí sucedió realmente,
después quisieron recrearla, ¿no? Después quisieron participar en la película de Kiarostami, ¿no? Porque la entrevista que pasó cuando llegó la policía, y luego cuando lo aprenden, eso está muy bien. Está staged, ¿no? Como se dice, escenificado, ¿no? Entonces hubo un convencimiento de todos, porque todos amaban el cine y todos amaban a Kiarostami y a Makhmalbaf. Entonces es una película que surge de la magia del amor por el cine, diría yo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, esta interpretación que estoy haciendo? Sí, yo estoy completamente de acuerdo y creo que al final nosotros también tenemos este fenómeno de espejo con Hussein, ¿no? O sea, como espectadores también llega lo que él sentía por el ciclista, nosotros lo terminamos sintiendo por él. Como esa identificación, al menos los que amamos el cine, decimos, es que yo también me he sentido así, ¿no? Yo también quisiera ser un Kiarostami, un Makhmalbaf o un Del Toro, ¿no? Qué sé yo. Ese es mi... O sea, termina por haber un cuarto nivel en esta cadena cinematográfica. Nos queda un minuto para cerrar, digamos, 1 minuto para cada uno de ustedes, ¿no? Y me gustaría que nos dieran una recomendación para nuestra audiencia. ¿Por qué tendríamos que ver esta película? Tú decías que todo estudiante de cine tiene que verlo porque es una masterclass, ¿no? Pero digamos, el público en general, ¿cuál sería la necesidad de irla a ver? Porque otra de las cosas que tiene es que es una película que te absorbe, ¿eh? O sea, sí parecería que no es un documental, pero termina interesante como si fuera una película de ficción, ¿no? Entonces yo creo que puede llegar a muchas audiencias esta película. ¿Tú cómo ves? ¿Cuál sería entonces tu recomendación para el público respecto a esta película? Pues yo creo que vuelvo al mismo punto del inicio. Creo que es un excelente ejemplo de cómo el arte puede redimir y puede resignificar los roles que como seres humanos pues tenemos en la sociedad. Y bueno, hoy en día de hecho no está lejos de ser real, porque con el acceso que se tiene a la tecnología y demás, el cine es uno de las formas de arte más democráticas que hay, por así decirlo. Casi que todos podemos tener acceso a ella. Sobre todo hoy que tenemos tecnología que pues, puede grabar, filmar, editar en un solo dispositivo, ¿no? Exactamente, que eso es lo que lo democratizó realmente al lenguaje cinematográfico, diría yo, ¿no? Porque, pues sí, el cine sigue siendo un arte colectivo basado en la tecnología, ¿no? Que esa es otra de las cosas fundamentales del cine, que empieza con la fotografía, ¿no? Pero pues, con escoger los lentes, ¿no? Con escoger el punto de vista, y va integrando nuevas formas de arte y se vuelve el arte de artes, ¿no? Que eso es lo que hace que amemos tanto al cine, que los que amamos del cine, el arte, la literatura, nos fascinamos con el cine porque ahí se conjuga todo, ¿no? ¿Tú cómo recomendarías esta película a nuestro público? Yo la recomendaría sobre todo por su valor sociológico. Creo que es una muestra muy importante del peso del cine en las sociedades actuales y cómo se puede desarrollar esta devoción casi religiosa por una forma del arte que sirve de consuelo pues a todos los que están pasando un mal momento, ¿no? Como lo es este pobre hombre pues que tiene una vida muy dura, pero encuentra en el cine el aliento para seguir adelante, ¿no? Ahora, también es un hecho que es este tipo de cine, ¿no? Porque también hay un cine escapista que también ahorita está inundando el campo cinematográfico, que al contrario, no te hace reflexionar, no te hace pensar, no te hace sentir. Sí, te estresa más, ¿no? Y más bien pues digamos que te saca de la realidad para no vivirla, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, que también este tipo de películas, ¿no? Que parecería que no son muy comerciales, pero te hacen sentir, ¿no? ¿No crees tú que es uno de sus valores esta película, que tiene un valor estético en ese sentido, ¿no? Sí, pues uno diría también por su forma que no es una película tan artificial, que es lo que suele pasar con la mayoría del cine de Hollywood, ¿no? Que de plano uno entra a ver una película y sabe que lo que va a ver es algo artificial, muy ficcional, muy ficticio, pues. Ok. Bueno, pues miren, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero yo quiero invitar a todo nuestro auditorio a ver esta película, que realmente es excepcional, es una joya de la cinematografía mundial y van a aprender mucho si le dedican un tiempo. Y la pueden incluso ver varias veces, porque como nos dice nuestro compañero, hay que ver una película varias veces. Nos estamos viendo hasta la próxima, seguimos en contacto y gracias.
Suscríbanse, síganos en redes, ya saben, toquen la campanita, ¿no? Y todo lo que se necesita, nos den un like, porque queremos seguir aquí con ustedes. Excelente. Bye. Cine, Análisis. Cultura. conversación, Diálogo. Historia. Educando a través del cine. Películas que enseñan. Historias que inspiran.